texto base el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, en el capítulo 3, verso 1 en adelante. Y dice la palabra de Dios: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí vemos el pecado original. Ustedes conocen este texto, como por primera vez el hombre peca, y como consecuencia de ese pecado es echado fuera del huerto del Edén. Ahora, aquí podemos encontrar 6 aspectos que hemos podido sacar de este texto para saber cómo se comporta la tentación. Lo primero que hizo Eva fue escuchar a la serpiente. A veces la tentación viene a nuestras vidas por esa vía. Usted se pone a prestarle oído a lo que no tiene que prestarle oído. Fíjense ustedes que el mandamiento de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal no fue dado a Eva, fue dado a Adán. Incluso la palabra de Dios dice que mandó Jehová al hombre. Eva todavía no había sido creada. Quiere decir que Eva recibió ese mandato de voz o de manos de Adán. Fue Adán que le dijo: mira, Eva, Jehová mandó que de ese árbol no comamos. Ahora bien, de todo árbol podemos comer menos de ese. Y Eva tenía ese mandato. Sin embargo, ella empezó a prestarle oído a otra voz que no era la voz de Adán. Empezó a escuchar cosas, situaciones a su vida que no eran de edificación. Así también pasa con nosotros, querido televidente. Usted empieza a escuchar lo que no tiene que escuchar. Yo me imagino que Eva estaba cansada de pasearse por el huerto y de ver ese fruto y de no prestarle atención, sino decir: Dios dijo a través de mi esposo, a través de Adán, tal cosa. Pero empezó a escuchar a personas, voces, cosas que te dicen lo que no tienes que escuchar. Entonces, al prestarle atención, empiezas a desviarte del propósito. Primera razón: usted tiene que tener cuidado con lo que escucha, lo que le vienen a decir. Hay personas que se te van a acercar a ti y te van a empezar a hablar mal de tu esposo, de tu esposa, de tu hijo, de tu hija, de tu trabajo, de ciertas situaciones. No, espérese ahí. Yo sé en lo que estoy, sé para dónde voy y sé distinguir la voz de Dios y la voz de lo que no viene de Él. Segundo, Eva empezó a conversar. Pero no le bastó con que la serpiente le dijera: con que Dios ha dicho, de una forma de duda, sino que ella le respondió. Quiere decir que ella empezó en una conversación con el enemigo. Y fíjense ustedes que ella le añadió al mandato que Jehová había dicho. Jehová dijo: de todo árbol del huerto podéis comer, más del árbol del conocimiento del bien y del mal no. Pero Eva le añadió. Eva dijo: no podemos comer de él, no podemos comer de él, ni le podemos tocar. Dios nunca dijo que no le podían tocar, pero ella le añadió. ¿Por qué le añadió? Porque estaba siendo confundida por el padre de mentira. Inmediatamente tú entras en ese ambiente de mentira, en ese ambiente de no edificación, tus mismos pensamientos van a empezar a ser tergiversados, porque te estás moviendo fuera de la verdad, y fuera de la verdad, fuera de la luz, todo es tiniebla. Tercer aspecto: ver. Después que Eva empezó a escuchar la voz del enemigo, empezó a conversar, entonces fue que ella vio que el árbol era codiciable. Ella lo había visto muchísimo tiempo, tenía no sé qué tiempo ya en el huerto, pero después que eso vino a su corazón, fue que ella empezó a ver que era malo. Fíjense ustedes, queridos televidentes, que a veces tú sabes que algo está mal, usted sabe que tomar estupefacientes está mal, usted sabe que matar es malo, usted sabe que ser infiel es malo, usted sabe que robar es malo, pero tú tienes el mandato, es malo. Sin embargo, cuando viene alguien a decirte al oído: por eso no es nada, eso pasa ahorita, eso tú
ven conmigo allí, que nadie se va a dar cuenta, vamos a hacer tal cosa. Entonces vienen tus ojos de maldad a ser abiertos y dices, no, pero es verdad, pero mira, eso no es nada, vamos a hacerlo, y caminan tus pies al mal. Bien, entonces tienen que tener cuidado primero con lo que escuchas, con las conversaciones que tienes y con lo que ves. Fíjense ustedes que cuando David, y aquí quiero hacer un alto, la mujer y el hombre son tentados de manera diferente. La serpiente, como astuta, como dice la palabra, que era más astuta que todos los animales del campo, ella no fue donde Adán, porque quizás ella sabía que si iba donde Adán, Adán le iba diciendo, no, Jehová habló conmigo y me dijo tal cosa, mira para otro lado. Sin embargo, ella fue donde Eva. ¿Y qué hizo con Eva? Empezó a hablar, empezó a escuchar. Por eso a veces escuchamos en los pasillos que la mujer se enamora por el oído y el hombre por la vista, y esto lo podemos ver aquí textualmente. La serpiente empezó a hablarle a Eva y Eva empezó a escuchar por el oído. Usted, mujer que me está viendo en esta mañana, tenga cuidado con lo que escucha, y usted, hombre, tiene que tener cuidado con lo que ve. Cuando David pecó con Betsabé, dice la palabra de Dios allá en el libro de Segunda de Samuel que él salió de tarde y vio a esta mujer que se estaba bañando y vio que era hermosa y la tomó para sí. Entonces, tenemos que tener cuidado con esta situación. Segundo, después que Eva vio que era bueno, tomó. El aspecto de tomar, en el aspecto de tomar todavía no se ha consumado el pecado. Tomar es cuando ya tú tienes la decisión en tu corazón de pecar. Ya tú vas a pecar, ya tú dices, a mí me importa un comino, a mí me importa todo, yo me voy por aquí y nadie me detiene. Yo dejo todo atrás, todo lo que yo he edificado, todo lo que yo he hecho, me importa, yo me voy detrás, yo voy a pecar. Ese verbo tomar significa que ya tenía la convicción en su corazón de tomar el pecado. Si estás en esa situación, si estás dispuesto a dejar tu hogar, a dejar tu casa, todo lo que has edificado, a echar para atrás, a poner manos en el pecado, quiero decirte que estás a tiempo. En este momento estás a tiempo. Vuelve atrás tus pies del mal. Quinto, ella comió. Ya cuando comió, consumó el pecado. Ya estaba consumado. ¿Y qué pasa después que ella comió? Le dio a Adán. Eso pasa a veces con las personas que pecan, que están en pecado, que están en desidia, que están en concupiscencia. Ellos no quieren estar solos, ellos quieren arrastrarte a ti. Por eso la palabra de Dios reiteradas veces dice que usted tiene que tener cuidado con quien comparte su fe. Porque si la comparte con una persona que está en pecado, una persona que está fuera de la gracia de Dios, esa persona va a querer atraerte hacia ella. Entonces tú no puedes ser arrastrado del mal, sino tienes tú que traer a las personas a la verdad. Entonces así es como se comporta el pecado. Ahora bien, vamos a hacer brevemente un paralelismo entre esa tentación de Adán y Eva en el huerto del Edén y la tentación de Jesús allá en el desierto que podemos ver en el libro de Lucas 4. ¿Qué pasó allí? Jesús fue al desierto a orar llevado por el Espíritu, y cuando va allá al desierto, después que pasan los 40 días y 40 noches en ayuno, el tentador viene y le tienta. ¿Y con qué lo tentó? Lógicamente lo iba a tentar con lo que tenía. ¿Qué tenía Jesús? Hambre. Pues lo tentó con hambre y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús, ¿qué le dijo? No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después, ¿qué le dijo el tentador? Lo llevó a la cúspide de un monte y le dijo, si postrado me adoras, te voy a dar todos estos reinos que están aquí. Y Jesús le dijo, no, solamente al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. No obstante, con esto vino después el tentador y se subió al pináculo del templo y le dijo, tírate, que si te tiras, dice la palabra, que mandará ángeles para que tus pies no trompiecen en piedra. Y le dijo, no, Señor, óyeme, dice la palabra de Dios que no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y qué pasó después de aquí? Lo podemos ver en Lucas 4:13. Que después que Satanás agotó todas estas armas en contra de Jesús, se fue por un tiempo. Y aquí quiero decirte y detenerme brevemente, querido amigo, querido hermano, querido televidente, la tentación es por un tiempo. Tú dirás, pero yo vivo constantemente en tentaciones, yo quiero hacer lo bueno, quiero caminar por el camino de Dios, quiero esforzarme a servirle a Él, a agradarme a Él. Hay como una vocecita que en el corazón me dice, óyeme fulano, eso que estás haciendo no está bien, yo quiero más de ti, yo te exijo más a ti, yo quiero que tú me andes en una mayor comunión conmigo.
quiero decirte que es por un tiempo y voy a relatarte brevemente algunas armas que te pueden ayudar y que nos pueden ayudar para poder combatir esta tentación. Lo primero que hizo Jesús fue resistirlo. Él lo resistió. Cada vez que él enviaba un dardo, inmediatamente para atrás, el Señor le respondía. Él lo resistía. Él no hizo lo que hizo Eva, que Eva se puso a hablar, Eva se puso a conversar, Eva entró en una conversación, en una ambientación con la serpiente. No. Él le ponía una tentación, Jesús inmediatamente le respondía. Dice la palabra de Dios en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahí nos da herramienta. La primera es someterte a Dios. Tienes que someterte a Dios porque con tus fuerzas no lo puedes hacer. Tú no tienes ni yo tengo la capacidad de poder resistir al enemigo como tal. Somos débiles. Incluso Pablo dijo en un momento, yo no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Nuestro cuerpo es un cuerpo de muerte, vivimos en un cuerpo de carne. Hay una especie de dos naturalezas entre nosotros. Es como una especie de unión hipostática, esa unión que regía en Jesús, que allá en el concilio de Nicea se hablaba de que en Jesús había dos personalidades, la de Dios y la del hombre. Entonces tú no puedes resistir por ti mismo, sino tienes que someterte a Dios. Segundo, resistir al diablo. ¿Y cómo tú lo vas a resistir? Con las armas que Dios te da en Efesios 6:13. Es un grupo de armas, una armadura de Dios con la cual tú te vas a revestir para poder soportar los dardos de fuego del maligno. Con la palabra de Dios, con la palabra de verdad, con la oración, con el yelmo de la salvación, con cada una de estas herramientas te tienes que revestir para poder soportar los dardos del enemigo. Por último, las herramientas que el Señor nos da es velar y orar. En una ocasión, Jesús fue a orar a Getsemaní, y allá en el monte de Getsemaní se fue con Pedro y con dos de sus discípulos. Y cuando se fue allá, los dejó aquí, le dijo, velen y yo subiré al monte. Y tanto Pedro como los hijos de Zebedeo se quedaron ahí. Y después Jesús fue a orar, ya estaba próximo a la crucifixión. Cuando baja, lo encuentra durmiendo y se sorprende. Le dice, óyeme, no pudieron velar conmigo ni tan solo una hora. Y les dice, velad y orad para que no caigáis en tentación, porque a la verdad la carne, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne se resiste. Entonces a veces la carne te trae a tentación, a veces la carne te quiere llevar a camino de perdición, pero tu espíritu está dispuesto. Entonces, ¿cómo tú puedes hacer que el espíritu gobierne sobre la carne? Velando y orando, estando siempre presto a no escuchar lo que el enemigo te dice, a no entrar en conversación con el enemigo, a no ver lo que no tienes que ver, a no tomar lo que no tienes que tomar y a no comer y ejecutar ese pecado que no tienes que hacerlo. Dice la palabra de Dios que fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más allá de lo que podáis resistir, sino que os dará juntamente con la tentación la salida. Cuando usted vea que va por un camino de tentación, mire para atrás y encontrará la salida, o la va a encontrar al lado o más adelante. No deje que su camino vaya hacia ahí. Hay recompensa. Usted me preguntará, bueno, Edgar, yo resisto la tentación, yo camino por la palabra de Dios como he de caminarla, pero hay una tentación. ¿Cuál es? Hay una recompensa, perdón. ¿Cuál es el beneficio de yo hacer esto? Está en Santiago 1:12 y dice, bienaventurado el varón que haya soportado la tentación, porque cuando haya pasado la prueba recibirá la corona de vida para aquellos que le aman. Si tú soportas la tentación, si tú resistes como buen soldado de Cristo, como buen soldado, tú vas a recibir una corona de vida que solo Dios tiene reservada para aquellos que le aman. ¿Cómo tú le demuestras amor a Dios? Resistiendo la tentación, resistiendo los dardos del enemigo, resistiendo lo que Satanás viene a traer a tu vida, y tú diciéndole, óyeme, no, yo soy una hija, soy un hijo de Cristo, estoy reservado para Él y quiero recibir esa corona de vida que Él tiene para mí. Y tú dirás, pero ¿quién me ha de ayudar? Quiero decirte que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, mas hallado sin pecado. Querido amigo, Jesús conoce por todo lo que tú estás pasando. Él mismo lo pasó. Y Él está dispuesto
a ayudarte, a darte las fuerzas a través de su hermoso Espíritu Santo para que puedas resistir toda la tentación del maligno.